Aleluya, aleluya, aleluya. Aplauso a Dios. Señor, gracias, gracias, Señor. Bienvenido a aquellos que están participando en este culto en sus hogares, en el nombre del Señor. Hermanos amados, ¿alguno de ustedes ha tenido muchas dificultades en estos días? Que el consuelo del Señor les acompañe. Ciertamente, ahora estamos viviendo una etapa de sufrimiento. El sufrimiento siempre nos llega con dos caras. Una es la crisis y la otra es la oportunidad. No solo los pecadores sufren, también los justos sufren. Por ejemplo, aunque Job vivió rectamente, sufrió mucho. ¿Por qué razón sufrió Job? Hoy me gustaría presentarles un libro a todos los que viven una etapa de sufrimiento. Es el libro de Job. Este libro nos muestra que Dios es soberano de todos los asuntos humanos, desde el sufrimiento, incluso la muerte. Job vivió rectamente, manteniendo su fe en Dios. Pero de repente llegaron a él grandes problemas. Todo estaba perdido. Perdió todas sus propiedades, a toda familia, hasta su salud. 3 amigos llegaron a Job cuando estaba sufriendo. Elifaz, Bildad y Zophar. Ellos estaban debatiendo el que del tremendo sufrimiento que Job estaba experimentando en ese momento. Más tarde, un joven llamado Elihu se unió a la discusión. Estas eran las personas que tenían la mayor sabiduría y conocimiento de ese tiempo. Discutían ardientemente, pero no obtuvieron una respuesta aceptable. Finalmente, Dios llegó a concluir la discusión. La conclusión que Dios dio fue que el sufrimiento no llega solo por causa de los problemas personales, sino que todo sucede en la voluntad amplia, profunda y completa de Dios. Las personas
no pueden entender toda la voluntad de Dios por sus propios conocimientos y experiencias limitadas, sino que debemos reconocer plenamente la soberanía de Dios y creer en la esperanza del tiempo de restauración en el amor de Dios. La tribulación es temporal, pero la recuperación y la paz duran largo tiempo. Las tribulaciones son muy dolorosas y difíciles de soportar, pero el perdón y el amor y bendición de Dios se derramarán abundantemente sobre nosotros. Este es el mensaje que Job nos da. Hermanos amados, es en los tiempos más difíciles que debemos mantener nuestros corazones y nuestras fe firmes. ¿Por qué? Es cuando una persona está en problema que se revela su debilidad. En tiempo de paz, todos parecen ser buenos cristianos. Ellos hablaban bien, tengo fe, y trabajaban duro. Sin embargo, si hay tiempos difíciles, se quejan, no oran, no adoran, o dejan de dar ofrendas a Dios. El verdadero amor a Dios que el libro de Job nos muestra consiste en que debemos amar más a Dios en situaciones difíciles que en tiempo de paz. Sin embargo, la mayoría de las personas realmente hacen lo contrario. Cuando estamos en tiempos de paz, somos buenos en la iglesia. Alabamos bien, servimos correcta y voluntariamente. Pero cuando llega el sufrimiento, nos sentimos resentidos y frustrados. Nos alejamos de Dios y hasta puede llegar el punto de querer renunciar a la fe. ¿Quién era Job? Leamos Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Hay alguien en la Biblia a quien Dios haya alabado de esta manera? Por esta declaración nos damos cuenta que Job era un hombre de gran fe, más que nadie en la Biblia. Sin embargo, aunque Job recibió una evaluación tan excelente, cuando llegó el tiempo del sufrimiento, él
solamente se enfocó en sí mismo para demostrar su inocencia, en lugar de darse cuenta de la soberanía y providencia de Dios en todo. Cuando llegaron las grandes dificultades, Job decía: yo soy inocente. Este sufrimiento no vino a causa de mi pecado. Pero los amigos de Job no aceptaban su defensa. Mire detenidamente su corazón, su vida. Puede encontrar el problema, pecado. Entonces Job estaba tan triste e indignado. Por supuesto que atraviesa muchos dolores extremos que no pueden soportar bien. Job merece elogios por haber esperado para con Dios. Sin embargo, cuando Job comenzó a discutir con sus amigos, se concentró solo en sí mismo, defendiéndose, diciendo: soy justo, no tengo problemas. Este fue su límite. Gradualmente, a medida que la conversación en el relato bíblico se alargó y examinaron el proceso del sufrimiento, Job experimentó un encuentro más profundo y claro con Dios. Job comenzó a darse cuenta de lo ignorante y tonto que era. Al final, él pudo aceptar la soberanía de Dios que permite el sufrimiento, aun si no comprende todo el propósito de ello. Leamos Job 42, 1 a 3. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job se dio cuenta de que todo era posible para Dios. Él confesó: Dios cumple su plan por medio de su soberanía. Él expresó: yo conozco, ya conozco. Yo hablaba lo que no entendía, yo no comprendía. Finalmente se dio cuenta. Job era un hombre de fe, gran fe. Tenía bastante conocimiento de Dios. Pero ahora el mismo Job confiesa: ya entiendo. Yo hablaba lo que no entendía.
Yo no comprendía. ¿Qué significa esto? ¿Quiere decir que no lo sabía antes? La palabra conocer, entender. En este pasaje significa entrar en un entendimiento y comprensión más profunda de Dios. Por supuesto, él ya sabía que Dios era todopoderoso, pero ahora lo sabía, no solo desde su conocimiento, sino que su comprensión había avanzado. Ahora lo sabía claramente por medio de su experiencia. Se dio cuenta que Dios, ser de todo poder, es dueño y soberano de su vida. Y la aceptó totalmente. ¿Qué causó esta diferencia? Podemos ver esto comparando la fe antes y después que Job confesará su entendimiento sobre Dios. Job tenía fe sobre Dios, pero se preguntó: Señor, ¿por qué Dios guarda silencio sobre las cosas injustas en el mundo? Él tiene duda, algo. Job no era particularmente capaz de comprender las dificultades que enfrentaba. Y no estaba dispuesto a aceptarla. Él continuó insistiendo que no había pecado, que su conciencia estaba limpia y que él siempre había sido temeroso a Dios en su palabra y acciones. En una sola palabra él confesaba: es realmente una pena que Dios me haya hecho así. Hermanos amados, ¿qué es lo que realmente cree de Dios? Fe en Dios no es solamente la esperanza de que Dios nos lleve en una vida de paz en su poder y que Dios siempre nos amará y derramará bendiciones. La fe real consiste en que aun si Dios cambia totalmente mi situación, aun si Dios dirige mi futuro a una dirección diferente que la que yo pensaba, aun si me hace perder todo lo que tengo en un momento, aun si no veo esperanza de matrimonio, aun si aquellos que no creen son más prósperos que yo, no tener rencor a Dios, no tener dudas sobre Dios, solo agradeciendo todo lo que Dios nos ha permitido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto es la fe real. Aleluya. Aleluya. Pero es difícil.
pero nuestro propósito. Dios continúa exigiendo no solo a Job, sino a nosotros, los que creen, a que avancemos a este nivel de fe. Una cosa que es segura sobre el coronavirus es que nuestra fe se puede ver desafiada. Todo se ha puesto difícil. Muchos cristianos han abandonado la iglesia. Su fe se ha debilitado. Ese tiempo revelará quién es el verdadero cristiano. El coronavirus poder darnos a cuenta cuáles son buenas propias creencias. Si superamos estas pruebas, nuestra fe débil se convertirá en una fe fuerte. Además, llegaremos a ser grandes hombres de fe que mantienen su fe sin mover, incluso si llegan las pruebas más grandes. Job era un hombre de gran fe, pero el sufrimiento hizo que su fe fuera más completa. Durante el tiempo próspero, Job era un hombre de fe que adoraba a Dios, cuidaba bien a su familia, no cometía pecado y trabajaba duramente. Sin embargo, a través del sufrimiento, se convirtió en una persona de fe profunda, que entendió y aceptó muy bien la providencia y soberanía de Dios. Job ya no era una persona que creía en Dios según las condiciones de su vida. Ahora entendía y aceptaba plenamente la existencia de Dios y su soberanía infinita. Independientemente de lo que Dios le dio, él siempre gritó: ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Y alabó en acción de gracia. Siempre oró a él. Aleluya. 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 Dios obra por medio del Espíritu Santo para hacernos tener esta fe fuerte y completa. Incluso si hay dificultades, si perseveramos y esperamos en la verdad hasta el final, algún día nos convertiremos en protagonistas de una fe más profunda, así como Job. Ya, entonces, ¿cómo se hizo más profundo Job y tuvo un mayor nivel de fe? ¿Cómo? ¿Por su viviendo? ¿Él cambió? ¿Por eso cambió?
No importa. ¿Cómo tuvo un mayor nivel de fe? La respuesta se da en el versículo 5. Leamos versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya, antes es solo oír, pero más ahora mis ojos te ven. Hay una clara diferencia entre oír y ver. El cristianismo es la religión de la palabra. Así que escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar son los conceptos básicos de una vida cristiana. Sin embargo, es importante escuchar con atención, pero no debe terminar con la escucha. Al igual que Job, debemos ver al Señor con nuestros ojos espirituales. Es importante. No solo escucha palabra, necesita ver a Dios por sus ojos. Puede convertir como Job. ¿Qué significa ver a Dios? Ver a Dios significa experimentar la presencia de Dios y abrir los ojos espirituales. Este es un encuentro con Dios. Hermanos, debe experimentar la presencia de Dios. Debe abrir nuestros ojos espirituales. Después de encuentro con Dios, Job cambió. Él se rindió por completa por su ignorancia, imprudencia y orgullo. Él admitió que todas las cosas que había hablado, sus quejas, enojas e incomprensiones, fueron producto de su propio pensamiento. Por tanto, se abandonó a sí mismo y confió. Y continuó hacia adelante. Él abandonó su propio pensamiento y solo confió en la soberanía de Dios. El significado de esta palabra ver con mis ojos es que él ya había abierto sus ojos espirituales. Job se avergonzó de su fe, que su ignorancia hubiese sido revelada. Job se basará en lo que solo había escuchado con sus oídos. Ahora Job se dobló rodilla ante de la gran gloria de Dios y tomó la misma actitud que el versículo 6. Leemos versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepintió en polvo y
ceniza. Él se arrepintió delante de Dios por su ignorancia, por su duda, por su desafío de la soberanía de Dios. Dios les amó mucho a Job, ¿verdad? Por eso Dios romper el límite de su fe. Dios permite el sufrimiento para romper el límite de su fe de Job. Job, quien vio a Dios en persona y reconoció plenamente la soberanía de Dios, se convirtió en un hombre de fe, mucho más fuerte que antes. Hermanos amados, nuestra fe está diseñada para crecer. El apóstol Pedro aconseja a los santos de la iglesia. Segunda de Pedro 3:18, leamos. Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer es un mandamiento. Debemos continuar creciendo en nuestra fe. El sufrimiento es una escuela para aprender la fe. El sufrimiento fue permitido por la soberanía de Dios. El sufrimiento nos ayuda a experimentar a Dios más profundamente. A través del sufrimiento, Job abrió sus ojos espirituales. Nosotros también. Que todos los miembros de la Iglesia Presbiteriana Central de Jesucristo y Betel puedan tener la fe que experimenta la palabra de Dios en este tiempo de dificultades. Aunque el presente es difícil, espero que ustedes consuelen a sus vecinos sinceramente y viva como un testigo de Dios y testifique de la soberanía de Dios en sus hogares y sociedades. Dios le bendiga.